Especializados, estaba formada por células. ¿Cuáles eran las células que teníamos en el tejido cartilaginoso? Condrocitos, Matriz. condroblastos, y teníamos también los condroclastos que derivaban del sistema mononuclear fagocítico. Entonces los condrocitos derivaban de los condroblastos. Tenemos también una matriz en el tejido cartilaginoso. Esa matriz, los componentes de la matriz son las fibras. ¿Cuál era la fibra que predominaba? ¿Colágeno de qué tipo? Colágeno de tipo 2. Colágeno tipo 2 en el tejido cartilaginoso. Colágeno tipo 2 en el tejido cartilaginoso. Y tenemos las otras moléculas de colágeno específicas del cartílago. Moléculas de colágeno específicas del cartílago, que eran el 6, el 9, el 10, el 11, pero en menor concentración. En menor concentración. Y tenemos nuestra sustancia fundamental. Nuestra sustancia fundamental, que incluye entonces los proteoglicanos. Ahí estudiamos entonces que el más abundante era el agrecano, que estaba formado por una proteína central y por glicosaminoglicanos. ¿Cuáles eran esos glicosaminoglicanos? Condroitin y queratansulfato. Después teníamos también el ácido hialurónico, otro componente de la sustancia fundamental, y las glicoproteínas multiadhesivas, las glicoproteínas de adhesión. Ahí tenemos la fibronectina y la tenasina, eran las más abundantes. Entonces, componente de la sustancia fundamental. Y justamente eso sería la característica del tejido cartilaginoso más abundante, porque tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso. El cartílago hialino, que tiene todas esas características que mencionamos recién. El cartílago elástico, que la diferencia es que aparte de las fibras de colágeno tipo 2, también tiene fibras elásticas. Por eso se llama cartílago elástico. Y el fibrocartílago o cartílago fibroso era una mezcla entre cartílago hialino y tejido conjuntivo denso. De ahí que tiene fibras de colágeno tipo 2 y también tipo 1. Y podemos encontrar en la porción donde se tiene tejido conjuntivo denso algunos fibroblastos. Es una mezcla. ¿Dónde encontrábamos el tejido cartilaginoso hialino? Dijimos que era el más abundante. Laringe nasal, superficies articulares, el cartílago articular, la placa de crecimiento, ¿verdad? Era el molde cartilaginoso embrionario para que posteriormente se forme el hueso. Tenemos también presente en la articulación costo-condrocostal. Tenemos también presente, ¿verdad?, en nivel de las vías respiratorias, bronquios, tráquea, los cartílagos de mayor tamaño de la laringe, tiroides, glicoides, aritenoides, también tenían ese tipo de cartílago. También teníamos con ese tipo de cartílago. Cartílago hialino, entonces, ese cartílago hialino que tenía una tendencia a osificarse. Con la edad llega a osificarse entonces ese tejido cartilaginoso. También tenemos el cartílago elástico, menos abundante. ¿Dónde encontramos el cartílago elástico? En la epiglotis, pabellón auricular, la oreja, trompa de Eustaquio o tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Comunicación entre el oído y la faringe. La tuba auditiva, por eso también se llama. También está formado por cartílago elástico. Y el fibrocartílago o cartílago fibroso encontramos en las sínfisis, discos intervertebrales, los más abundantes entonces en esas regiones. Bueno, entonces eso en cuanto a los tipos de cartílago.
traten de, para estudiar, para sus exámenes, estudien de sus resúmenes, hagan sus propios resúmenes, no se preocupen con los otros grupos, ¿verdad? No se preocupen con los otros grupos, no se tomen el esfuerzo de preguntar qué salió, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta que el examen era distinto. Parecido pero distinto, ¿verdad? Yo a veces me reía algunas cosas, ¿verdad? Porque era lo mismo que pregunté en el otro grupo, ¿verdad? Y me ponía la misma cosa, pero no se dio cuenta, no leyó la pregunta, y yo pregunté otra cosa, ¿verdad? Entonces no se preocupen con los otros grupos. No se preocupen con los otros grupos. Está la respuesta, pero no leyó la pregunta, ¿verdad? Pero no era lo que yo pregunté, ¿verdad? No era lo que yo pregunté, ¿verdad? Entonces no se preocupen con los otros grupos. Estudien de sus resúmenes. Preocúpense con las preguntas que yo les di, ¿verdad? No tomen el esfuerzo de preguntar qué salió, qué no salió, porque no es el mismo examen. No es el mismo. Entonces, es la misma dificultad, los temas son pares. Cartílago hialino, entonces, era el más abundante, era homogéneo. Vamos a tener entonces que el tejido cartilaginoso estaba rodeado por una estructura similar a una cápsula. ¿Cómo se llamaba esa estructura? ¿Cómo se llamaba? Lo que rodeaba el tejido cartilaginoso. Pericondrio. Vamos a tener entonces rodeando el tejido cartilaginoso el pericondrio. ¿Ven que no están estudiando? Están leyendo, hay que leer. No hay tiempo de descanso. Sé que terminaron recién la parcial. Nada de voy a descansar una semana porque estudié mucho. Siempre van a estudiar mucho. No hay descanso. Ya le dije. No hay vacaciones. Hay periodos con clases y periodos sin clases. En los dos se estudian. Sé que no hay vacaciones. Olvídenselo de eso. Periodo con clases, periodo sin clases. En los dos se estudian. Ahora vamos a tener feriado semana que viene. Tienen que estudiar. Nada de ir a pasear, viajar. Por suerte a nosotros no nos tocan los feriados. Por suerte. Sé que nos vamos a perder clases. Bueno. El tejido que va rodeando el tejido cartilaginoso, el pericondrio. El pericondrio se dividía en dos capas. Una capa externa que era la capa fibrosa y una capa interna que era la capa condrogénica. Externa fibrosa, interna condrogénica. Acá está ampliado esa imagen, ¿verdad? Externa entonces fibrosa es más rosada porque vamos a tener más fibras de colágeno de tipo 1 y fibroblastos a ese nivel. Mientras que en la capa condrogénica más interna encontramos mayor basofilia, encontramos mayor cantidad de colágeno de tipo 2 y ya tenemos entonces que las células son los condroblastos que van a dar origen a los condrocitos. Capa condrogénica. A partir de ahí va a dar origen a los condrocitos. Tipo 2. Sí, solamente la capa fibrosa externa tenemos colágeno tipo 1, porque es como un tejido conjuntivo denso, esa capa externa del pericondrio. Pero la capa interna ya es parte, ya encontramos los condroblastos y ya vamos a tener el colágeno tipo 2 en la matriz. Una matriz que es bastante clara, porque tenemos condrocitos jóvenes. Todavía están sintetizando poca cantidad de matriz, de ahí que es más clara. Esos condrocitos que fueron originados por los condroblastos todavía tenían cierta capacidad mitótica por tiempo limitado y formaban los grupos isógenos. ¿Qué era el grupo isógeno? Un grupo de condrocitos que ocupan ese espacio que es su laguna
y que derivan de un mismo condrocito. O sea, ese condrocito que se originó gracias a la división del condroblasto se sigue dividiendo por un tiempo y da lugar a dos condrocitos. Ven acá, en una laguna, dos núcleos, dos condrocitos, se sigue dividiendo y va formando entonces los grupos isógenos. Posteriormente esos condrocitos se van separando. Ven acá, se van separando de ese grupo isógeno que se formó y ya no se dividen. Ya no se dividen del juego, por eso mantienen una capacidad mitótica por tiempo limitado. Por tiempo limitado. Entonces esos grupos isógenos se van dividiendo y se van separando. El tejido cartilaginoso es un tejido duro pero maleable. Duro pero maleable. Es muy acuoso gracias a los protoglicanos que tiene. De ahí que alrededor del 70% de su matriz era agua. 70, 60, 70% de su matriz agua, porque atrapaban los protoglicanos, las moléculas de agua. Esos protoglicanos también que ayudaban a su resistencia, a amortiguar el peso en las articulaciones. Y esa matriz acuosa también permitía su nutrición por difusión, porque el tejido cartilaginoso es avascular, igual que el epitelial. Ella también era avascular. Se nutrían por difusión a partir del tejido conjuntivo que le rodea, los vasos sanguíneos que llegan a ese tejido conjuntivo. Entonces se iban nutriendo por difusión. Ocupaban entonces, cada condrocito ocupa un espacio que es una laguna. Para separarse, esos condrocitos necesitan la acción de una enzima que tiene que degradar, porque la matriz es dura. ¿Sí? Es dura. Ocupa un espacio ese condrocito y ese grupo isógeno. Y para separarse necesita degradar esa matriz. De ahí que el condrocito sintetiza una enzima para que se pueda separar, para que pueda degradar la matriz y pueda separarse y ir sintetizando su propia matriz. Esa enzima es la metaloproteinasa. La metaloproteinasa permite entonces la degradación de la matriz y se va separando de esa forma. Y posteriormente cada condrocito va sintetizando su propia matriz. Esa matriz que le rodea tiene diferencias de densidades. De ahí que inmediatamente rodeando al condrocito, la zona se denomina matriz capsular pericelular. Esa zona oscura que le rodea al condrocito, como una línea oscura. Matriz capsular pericelular, que le está rodeando entonces a ese condrocito. Acá se ve bien oscuro, como una línea que le rodea. Esa es la zona donde se encuentra preferentemente el colágeno de tipo 6. Tipo 6. Y los proteoglicanos le dan esa vasofilia porque ahí inmediatamente se está produciendo y se está liberando los componentes de la matriz, por eso es más basófilo. Por fuera, una zona que parece una sombra oscura, un poco más clara que la matriz capsular, tenemos la matriz territorial. Esa matriz territorial que también tiene gran densidad de proteoglicanos, ahí ya aparecen grandes cantidades de colágeno de tipo 2, y como está inmediatamente rodeando el condrocito también es más oscuro porque hay mayor densidad de componentes de la matriz. Ahora, a medida que se va alejando, se distribuye más esos componentes y queda más claro. Y ahí vamos a tener entonces la matriz interterritorial, que viene a ser una zona más clara, más laxa, porque se separan más los componentes de la matriz. Están más alejados del condrocito. Entonces, en cuanto a las diferencias de densidades que podemos encontrar. En el cartílago
elástico, ya dijimos, justamente se encuentran las fibras elásticas que aquí vemos de un tono bien eosinófilo para diferenciar justamente de lo que sería el cartílago hialino, bien homogéneo. En el elástico encontramos grandes cantidades de fibras elásticas. Bueno, y el crecimiento del cartílago. ¿Cómo se produce el crecimiento? Hay dos formas. Crecimiento entonces aposicional y crecimiento intersticial. El aposicional, ¿en qué consiste el crecimiento aposicional? Sobre la superficie del cartílago preexistente. De ahí que se va formando una capa de cartílago, otra capa de cartílago, o sea, va creciendo desde la periferia. Desde la periferia. A partir de los condroblastos que encontramos en esa capa condrogénica. Mientras que el crecimiento intersticial desde el interior, en el centro. ¿Y cómo se produce? Porque esos grupos isógenos tienen condrocitos que van produciendo matriz. Se van separando y van creciendo desde el centro, desde el interior, no desde la periferia. Entonces, el aposicional es desde la periferia y el intersticial es desde el interior del tejido cartilaginoso. Entonces, en cuanto al tejido cartilaginoso es corto, es fácil de entender. Vamos a tener la placa de crecimiento. La placa de crecimiento. Que dijimos que ayudaba al crecimiento en longitud de los huesos largos. Los vasos sanguíneos van invadiendo el tejido óseo. Se producen cambios en los condrocitos, en la zona calcificada y hipertrófica, donde se van entonces alterando y van muriendo los condrocitos y son reemplazados por células óseas, que vamos a ver enseguida. Entonces vamos a tener a nivel de la epífisis una capa de cartílago en reposo, una capa proliferativa donde se van multiplicando para crecer ese hueso. Ese cartílago entonces va creciendo y le va acompañando el tejido óseo. Le acompaña. Desde la diáfisis le va acompañando. De esa forma va creciendo el hueso en longitud. Entonces, posterior a esa zona proliferativa ya tenemos la zona con cambios hipertrófica y calcificada. O sea, el hueso se va formando a medida que va creciendo ese cartílago hasta que llegue el punto en que se fusiona. Y que desaparece esa placa de crecimiento. Cuando ya se crece todo. Cuando ya finaliza el crecimiento. Bueno, a grandes rasgos entonces mencionamos otra vez tejido cartilaginoso. Ya tenemos que comentar tejido óseo. El tejido óseo entonces, tejido rígido, es también un tipo de tejido conjuntivo especializado en el cual la matriz es sólida, rígida. No tiene una matriz acuosa a través del cual difunden los nutrientes. De ahí que es un tejido vascularizado. Tejido óseo entonces. Un tejido vascularizado. Es un tejido rígido. Mineralizado. ¿Qué te dice siempre tu mamá? Tu mamá
tomar leche porque tiene mucho Calcio. calcio. Y ese calcio se almacena en el hueso. El calcio se almacena en el hueso en forma de fosfato cálcico. Fosfato cálcico. Principalmente en forma de fosfato cálcico, la principal forma de almacenamiento. Ese fosfato cálcico va a tener una estructura especializada y va a formar cristales. Se denominan los cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita. No son los únicos minerales, pero son los más abundantes. También hay magnesio, también vamos a encontrar algunos sulfatos, también vamos a encontrar carbono, sodio, pero es el más abundante. Cristales de hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Y es el fosfato cálcico. Es la forma en que se organiza el fosfato cálcico, formando cristales en tejidos, de modo a poder almacenar entonces el calcio. Va almacenando entonces el calcio y participa entonces el hueso, tanto en la locomoción, por esa rigidez que mantiene, participa en la locomoción, como una estructura protectora, protegiendo órganos nobles, corazón, pulmón. Tenemos la parrilla costal acá protegiendo corazón y pulmones. Sistema nervioso, el cerebro, cerebelo, ¿verdad? Los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son muy resistentes. Muy resistentes. El conducto vertebral, los huesos de las vértebras que forman un conducto protegiendo la médula espinal. Protegiendo la médula espinal. De ahí que van protegiendo tejidos nobles. Protegiendo una estructura de protección, participa entonces en la locomoción porque se fijan a esos huesos, se fijan los músculos esqueléticos. Fijando los músculos esqueléticos. Que es muy importante también para la locomoción. Y la homeostasis cálcica. La homeostasis cálcica, el equilibrio de las concentraciones, el mantenimiento constante de las concentraciones de calcio en sangre. ¿Sí? Professor, de que forma a paratireoide controla esse armazenamento de cálcio? ¿Cómo? A paratireoide, ela interfere no armazenamento de cálcio no osso. Interfiere. De que forma? Interfiere estimulando las células que degradan el hueso. Vamos a ver ahora. Entonces, eso en cuanto a las funciones, ¿verdad? Porque si se necesita calcio, se va a liberar el calcio ¿de dónde? De los huesos. De los huesos. Y cuando tenemos toda suficiente cantidad, se vuelve a almacenar. De ahí que siempre tiene que haber un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio entre formación y destrucción del hueso. Formación y destrucción del hueso. La estructura ósea depende mucho de la estimulación también. Ahí entonces personas que perdieron la movilidad de los miembros inferiores, por ejemplo, por algún accidente, o ya nacieron por alguna enfermedad viral, ¿verdad? Tuvieron cierta parálisis, entonces pierden la movilidad del miembro inferior, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese miembro? ¿Qué pasa con esos huesos? Se produce atrofia. ¿Por qué se atrofia? Porque no se usan. Y si no se usan, no hay estímulo. No hay estímulo. Ahí entonces se va descalcificando y se va atrofiando. Se va atrofiando. No solamente el hueso, sino que músculos y otros tejidos también. Ahí que es muy importante justamente la movilidad y la estimulación para el buen desarrollo del hueso. Porque se va a adaptar justamente a la presión. Sabe que tiene que resistir tensiones en esa dirección, de ahí que las fibras se organizan de forma que resista la tensión en esa dirección. Se van organizando y a medida que uno va creciendo, eso se va remodelando, reorganizando, de modo a que cumpla las necesidades. Se reorganiza el hueso.
Bueno, ustedes tienen la clasificación según su forma, que ya estudiaron en anatomía seguramente, ¿verdad? Según su forma se clasifican en huesos largos, gordos e irregulares, ¿verdad? Gordos e irregulares, ¿verdad? Pero eso no me importa tanto a mí, ¿verdad? Me importa más la clasificación estructural. Estructuralmente tenemos dos tipos de hueso. Compacto y esponjoso. Compacto y esponjoso. El compacto, como su nombre dice, ¿verdad? Láminas de hueso bien compactadas, ¿verdad? Y el esponjoso va formando trabéculas óseas con espacios, ¿verdad? Con espacios donde vamos a encontrar entonces la médula ósea. Va formando entonces trabéculas óseas. Si ustedes se fijan en el hueso esponjoso, tiene una apariencia similar a la esponja vegetal. Sí. Así que ya llegaron a ver esa esponja vegetal, ¿verdad? Es muy parecido. Es muy parecido. ¿Verdad? De ahí el nombre entonces hueso esponjoso. Hueso esponjoso entonces. Vamos a tener entonces nuestro hueso largo. Hueso largo. Encontramos entonces que el hueso compacto predomina más a nivel de las diáfisis. ¿Qué pasó? ¿Dijeron algo? ¿No? Bueno, encontramos entonces hueso compacto principalmente a nivel de las diáfisis y encontramos mayormente distribuido el hueso esponjoso a nivel de las epífisis. En el centro de la diáfisis encontramos un conducto que se llama conducto canal medular. ¿Y qué encontramos en ese conducto canal medular? Médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? ¿Qué es la médula ósea? Esa es la pregunta. ¿Qué es la médula ósea? Tenemos dos tipos de médula ósea. Médula ósea roja y médula ósea amarilla. En la médula ósea roja tenemos los precursores de las células sanguíneas. De ahí entonces que el hueso también tiene una función muy importante que es la hematopoiesis. Hematopoiesis, formación de células sanguíneas. Todos los precursores de las células sanguíneas, precursores de los eritrocitos, precursores de los leucocitos, encontramos en la médula ósea, precursores de las plaquetas en la médula ósea. De ahí que desde la médula ósea se libera a la circulación las células sanguíneas nuevas. Se van liberando desde la médula ósea. Entonces es el origen de las células sanguíneas. En la roja. La médula ósea roja, que es en los niños es muy abundante porque están en desarrollo, están creciendo y se va entonces multiplicando la cantidad de células sanguíneas. En el adulto disminuye en concentración. Y solamente queda la suficiente cantidad para reponer las células envejecidas. O sea, esa viene a ser la función de la médula ósea roja en el adulto. En el adulto tenemos en menor cantidad la médula ósea roja, solamente para que se vaya renovando las células envejecidas. Renovando, pero ya no va a aumentar en cantidad. La médula ósea amarilla es tejido adiposo. La médula ósea amarilla es tejido adiposo. Tenemos entonces reservas de triglicéridos. Entonces es una reserva energética. La ósea amarilla es una reserva energética. Se puede utilizar ese tejido adiposo como fuente de energía en caso de necesidad. Eso ustedes van a ver en bioquímica cuando desarrollen beta oxidación.
de los ácidos grasos. Bueno, entonces, reserva energética en el adulto es más abundante. Ahí ustedes van viendo los cortes de hueso, ven ese huequito en el centro, ¿verdad? Que corresponde justamente al conducto medular y se ve grasa adentro. Es médula ósea amarilla. Médula ósea amarilla. Se ven los cortes de los huesos, ¿verdad? Los cortes de los huesos. ¿Cómo? Lá no Maranhão faz só Brasil. Acá se hace. Acá se hace también y se llama puchero. Puxeiro no Brasil, essa coisa. ¿Cómo le llaman? Isso aí é outra coisa. Tem também, mas é grão de bico, é costelinha, tá? Como que é aí? Acá se le dice caracu. Caracu. Caracu é uma cerveja lá. Es grasa. Hay gente que come, pero no es bueno, ¿verdad? Porque es grasa. Hay gente que va tomando su caldo, después come la carne, agarra el hueso y... Pero es grasa, es grasa. No es bueno comer. Esse aí pode comer, uma caixinha. Esse aí que o senhor está comendo pode comer. Esse outro não pode não. É pecado. Bueno, médula ósea amarilla, entonces. Eso que ustedes ven ahí es la médula ósea amarilla, entonces. Pessoal, pô, em movimentação. Onde hay En la glucosa, 5 minutos. y la Grão de bico ali, bebe fazer a festa. Porque tem a menor. los dos. En el adulto tenemos menor cantidad de médula ósea roja y más médula ósea amarilla, pero en los niños hay mayores concentraciones de médula ósea roja porque están en desarrollo, están en crecimiento. Pero en caso de pérdidas crónicas se puede adaptar y volver a formarse mayor cantidad de médula ósea roja en el adulto si hay necesidad. se hay una fractura. Si hay pérdida sanguínea. Si hay pérdida sanguínea. Porque la función es hematopoiesis. Sí. Formar células sanguíneas. Si se está perdiendo mucho, entonces hay un aumento de células en la médula ósea roja para reponer esas pérdidas. Entonces, cuando hay una pérdida crónica y le da tiempo al cuerpo de adaptarse, entonces puede volver a aumentar la cantidad de médula ósea roja para reponer esas pérdidas, sanguíneas. Entonces, eso en caso de necesidad, mecanismo de adaptación del cuerpo. Adaptación. Bueno, entonces participa en la hematopoiesis y es también reserva energética porque también almacena tejido adiposo, ¿verdad? Triglicéridos. Reserva energética, que vamos a tener la médula ósea amarilla almacenando entonces los adipocitos triglicéridos que se puede utilizar como una fuente energética. Una fuente energética. Bueno, como todo tejido conjuntivo, vamos a tener también su componente celular y vamos a tener su matriz. En cuanto al componente celular, tenemos entonces las células del tejido óseo. Primero vamos a tener las células que dan origen al todo el resto, las células osteoprogenitoras, las células madre de los huesos, ¿verdad? Osteoprogenitoras, tenemos los osteoblastos, los osteocitos, células de revestimiento óseo, que son células de reserva, células de revestimiento óseo, y los osteoclastos.
osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Son las células entonces que vamos a encontrar en nuestro tejido óseo, de los cuales las osteoprogenitoras dan origen a los osteoblastos, los osteocitos y las de revestimiento, y no a los osteoclastos. Los osteoclastos forman parte del sistema mononuclear fagocítico, al igual que los condroclastos, al igual que los macrófagos, al igual que las células de Kupffer, la microglia del sistema nervioso y los macrófagos alveolares del pulmón, o sea, derivan de los monocitos, células sanguíneas. Entonces, esa célula no deriva de las células osteoprogenitoras, tiene otro origen. El resto tiene el mismo origen, a partir de las células osteoprogenitoras. Son células que derivan de las células osteoprogenitoras, excepto. Ya voy a pensar ya en mi pregunta para la segunda parcial. Ya dije ya, a ver, y los osteoclastos entonces derivan del sistema mononuclear fagocítico, o sea, de los monocitos. Las mismas células que van a dar origen a los macrófagos, las mismas células que van a dar origen entonces a la microglia, son las que van a dar origen también a los osteoclastos. O sea, derivan entonces de los monocitos. ¿Cómo? Hay derivación de los monocitos. Sí. Como las células macrófagas. Y justamente por eso forman parte del sistema mononuclear fagocítico, como los macrófagos, como las células de Kupffer en el hígado, la microglia en el sistema nervioso, macrófagos alveolares en los pulmones. Hace la resorción, produce fagocitosis, eliminación, degradación. Así como el macrófago tisular participa en la renovación de la matriz del tejido conjuntivo denso y del tejido conjuntivo laxo, el osteoclasto participa en la renovación también de la matriz ósea y también en la... Entonces, células del tejido óseo. Y vamos a tener también una matriz. Esa matriz es muy parecida al tejido cartilaginoso. La matriz extracelular. Vamos a tener fibras. Fibras de colágeno, ¿de qué tipo? Colágeno 1. Más abundante, en menor proporción, un poco de colágeno tipo 3, un poco de colágeno tipo 11, pero el que predomina, más abundante, más de 80% colágeno tipo 1. ¿Cómo? Sí, pero en menores concentraciones, por eso dije, en menores concentraciones. Después encontramos la sustancia fundamental, que prácticamente es casi igual al cartílago, casi, ¿verdad? Porque la diferencia está en las glicoproteínas. La sustancia fundamental vamos a tener entonces proteoglicanos, y en esos proteoglicanos vamos a tener otra vez que va a estar formado por proteína central y los glicosaminoglicanos sulfatados que encontramos en esos proteoglicanos son otra vez condroitin sulfato y queratan sulfato, igual que en el cartílago. Condroitin sulfato, queratan sulfato otra vez. O sea que encontramos otra vez agrecano aquí. Encontramos otra vez agrecano, que era el proteoglicano. Después vamos a tener el ácido hialurónico. Y las glicoproteínas multiadhesivas. Voy a hacer aquí porque no es.
multiadhesivas. Entonces, proteoglicanos, los glicosamiноglicanos sulfatados que tienen otra vez son el condroitin sulfato y el queratan sulfato, igual que en cartílago. Ácido hialurónico también, igual que todo tejido conjuntivo, y las glicoproteínas multiadhesivas. Acá ya tenemos cierta diferencia. Por ejemplo, en el cartílago teníamos la fibronectina y la tenasina. Acá tenemos la osteonectina y la osteocontina, las principales glicoproteínas multiadhesivas. Son las glicoproteínas que van a mediar la unión entre las células óseas, las fibras de colágeno y los proteoglicanos. Osteonectina y osteocontina son glicoproteínas multiadhesivas. Glicoproteínas multiadhesivas. Estas son las más abundantes. Entonces, glicoproteínas multiadhesivas, ¿cuáles son? Osteonectina y osteocontina principalmente. Vamos a tener otra proteína, osteonectina y osteocontina. Osteonectina y osteocontina. Bueno, otra proteína importante que vamos a encontrar en la matriz ósea. Haga más silencio. Otra proteína importante que vamos a encontrar en la matriz ósea es la osteocalcina. La proteína responsable de fijar el calcio a la matriz ósea. La osteocalcina. Proteína entonces encargada de fijar el calcio a esa matriz ósea. Ela tem característica de K. Vitamina K. Proteína. Dependiente de vitamina K. Dependiente de vitamina K. Osteocalcina. Bueno, entonces en cuanto a los componentes de la matriz ósea, ahora tenemos que estudiar un poco de la estructura ósea. Estructura ósea. Ya vemos entonces los componentes, vimos su componente celular, estudiamos entonces su matriz y ahora tenemos que hablar entonces sobre la estructura del hueso. El hueso ya dijimos que es una estructura vascularizada. Va a llegar entonces a través de un foramen nutricio, porque todo hueso tiene su foramen nutricio. Llega entonces una arteria e ingresa al hueso. La irrigación del hueso es centrífugo. ¿Qué significa eso? Del centro para afuera. De ahí que la arteria penetra hasta el conducto medular y de ahí se va distribuyendo a la periferia. De ahí se va distribuyendo a la periferia. ¿Cómo? Ingresa, perfora. Va a entrar por el foramen nutricio. La arteria nutricia llega hasta el conducto medular y de ahí se distribuye. Se distribuye en el tejido óseo hacia afuera. De ahí que tiene una irrigación centrífuga. Del centro para afuera. Del centro para afuera. Y se dan cuenta justamente que tienen arterias nutricias, tenemos arterias epifisarias y arterias metafisarias. Justamente porque durante la niñez hay una separación entre la diáfisis y la epífisis por cartílago hialino. El cartílago es avascular, de ahí que la arteria no va a atravesar por el cartílago para llegar a la epífisis. De ahí que la nutrición de la epífisis va a depender de las arterias epifisarias que llegan a ese nivel. Porque vamos a tener que la mayor parte de la niñez y la juventud van a estar separados por la placa de crecimiento. Y el hueso no va a atravesar la placa de crecimiento para llegar a la epífisis. El cartílago era avascular. Entonces que tenemos esas arterias epifisarias para nutrir la epífisis y en la diáfisis la arteria nutricia entonces para nutrir la porción central del hueso. Vamos a encontrar que se va a distribuir el tejido, ¿verdad? Se va a distribuir, de ahí que tenemos que organizar
nuestro tejido óseo y está organizado entonces, ocupando entonces conductos en el centro. Antes de hablar de los conductos tenemos que hablar entonces justamente de la cápsula que va rodeando el hueso por fuera, que en el cartílago llamamos pericondrio, pero en hueso se llama periósteo. Periósteo entonces va a recubrir por fuera, recubre entonces por fuera el hueso. Es bastante inervado y duele bastante cuando hay alguna fisura, principalmente. Suele doler bastante por su importante inervación. Ese periósteo también va a tener una capa externa fibrosa y una capa interna donde vamos a encontrar entonces, ya comenzamos a encontrar las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Es la capa interna, de ahí que va a tener una capa externa fibrosa y una capa interna, y en esa capa interna no suele estar muy desarrollada en el adulto, pero durante lesiones para la reposición de tejido óseo, para la reparación, puede volver a reactivarse y aumentar el tamaño de estas células, porque van a estar ayudando al crecimiento y a la remodelación del hueso a ese nivel. De ahí que vamos a encontrar en la capa interna, podemos encontrar osteoblastos, ¿verdad? Y también algunas células de revestimiento que van a estar inactivas, porque no va a estar activamente formando hueso en ese momento. Una capa externa y una capa interna. En la capa interna es donde podemos encontrar los osteoblastos justamente y las células osteoprogenitoras. Por dentro, entonces por fuera el periósteo, por dentro también vamos a tener que va a recubrir el conducto medular como una membrana, el endostio. Entonces por fuera tenemos el periósteo y por dentro tenemos el endostio. El endostio que ya no tiene esa capa fibrosa, sino que se limita a una capa de células osteoprogenitoras, células de revestimiento y de osteoblastos, que vamos a encontrar a ese nivel, por dentro, en el endostio, recubriendo entonces la porción interna y también recubriendo las trabéculas del hueso esponjoso, de que todas estas trabéculas van a estar revestidas por endostio. Entonces el canal medular por dentro y las trabéculas del hueso esponjoso van a estar revestidas por endostio. Endostio que también recubría las trabéculas del hueso esponjoso. Para poder penetrar en el tejido óseo, atraviesa por una serie de conductos, los vasos sanguíneos, atravesando por una serie de conductos. Esos conductos van siguiendo el eje longitudinal del hueso. De ahí entonces que tenemos la diáfisis de nuestro hueso, más grande. La diáfisis de nuestro hueso, el conducto medular por dentro, y vamos a tener conductos vasculares longitudinales por donde van atravesando los vasos sanguíneos. Conductos longitudinales son los que estamos viendo aquí, por donde atraviesan el paquete vasculonervioso, entonces vasos sanguíneos y nervios. Se denominan conductos de Havers. Conductos de Havers. O rosto de nariz tem esse nome?
Los longitudinales, que siguen el eje longitudinal del hueso. Que siguen el eje longitudinal del hueso. ¿Cómo? Va atravesando el hueso compacto. Va atravesando todo el hueso compacto. Conducto de Havertz. Havertz. Conductos de Havertz. No, el conducto de Havertz está dentro del sistema de Havertz. No es lo mismo. Bueno, ese conducto de Havertz se comunica con otros conductos de Havertz por medio de otros conductos que son perpendiculares al eje longitudinal del hueso. Eje longitudinal. Y esos conductos perpendiculares son los conductos de Volkmann. Conductos de Volkmann. Permiten entonces que se comuniquen los conductos de Havertz entre sí. Los conductos de Volkmann. ¿Sí acá? Volkmann. Conductos de Volkmann. Entonces esos conductos de Volkmann son perpendiculares al eje del hueso. Perpendiculares al eje del hueso. Entonces de esa forma ingresan los vasos sanguíneos a través de esos conductos y se van distribuyendo en nuestro tejido óseo, porque es avascular, ya dijimos. Y la matriz es rígida, es sólida, no puede difundir nutrientes, de ahí que se tienen que distribuir los vasos sanguíneos a través del hueso. Estos conductos de Havertz se encuentran en el centro de una estructura que sí, ahora sí, es el sistema de Havertz. Sistema de Havertz. Voy a volver a la imagen anterior un ratito para que se fijen. El sistema de Havertz está compuesto por el conducto más las laminillas circunferenciales que le rodean y los osteocitos que van ocupando cada laminilla circunferencial. Para tener noción más o menos de cómo es la estructura. En un corte transversal del hueso, vamos a tener nuestro conducto de Havertz y rodeando como si fueran órbitas alrededor, como si el conducto de Havertz fuera el Sol y el resto sean órbitas de planetas, vamos a tener laminillas circunferenciales y en esas laminillas circunferenciales vamos a tener los osteocitos. Laminillas óseas circunferenciales, como si fueran planetas rodeando al Sol, ¿verdad? En órbitas. Entonces en el centro como si fuera el Sol y rodeando como si fueran órbitas encontramos los planetas que en este caso son los osteocitos. Si comparamos entonces con el sistema solar, porque la imagen es similar, solamente que esto corresponde entonces al conducto de Havertz y las laminillas circunferenciales van rodeando el conducto de Havertz y en cada laminilla circunferencial encontramos los osteocitos. Los osteocitos que igual que en el cartílago ocupan lagunas óseas. Van a ocupar lagunas óseas, son los espacios donde se encuentran entonces los osteocitos, lagunas óseas. Y todo esto hasta la zona donde encontramos un tejido conjuntivo más denso. Ese tejido conjuntivo se le denomina línea de cemento. Todo eso forma lo que llamamos entonces el sistema de Havertz, también se le llama osteona. Sistema de Havertz. También se le llama osteona. Sistema de Havertz u osteona. Entonces va a ser el conducto de Havertz más las laminillas circunferenciales con los osteocitos.
Conducto de Havers con las laminillas circunferenciales con los osteocitos forma el sistema de Havers. También se le llama osteoma. Y conducto de Havers solamente es el conducto mismo, por donde pasan los vasos sanguíneos. E qual seria a diferença das laminilhas circunferenciais externas das laminilhas ópticas? Las laminillas circunferenciales externas se refiere más a las láminas que se encuentran en la periferia, donde encontramos el periósteo, por dentro del periósteo. Son las laminillas circunferenciales externas. El tejido conjuntivo y las fibras de colágeno siguen también esa dirección longitudinal del eje del hueso. O sea, todas las fibras se van a orientar en el sentido longitudinal. Las fibras de colágeno, los componentes de la matriz, van a orientarse en ese sentido, menos unas fibras que encontramos que corresponden a los tendones que penetran en los huesos. Los tendones que penetran en los huesos tienen una dirección oblicua. Los tendones de los músculos penetran en los huesos y dan lugar a protuberancias en los huesos. Dan lugar a protuberancias en los huesos. De ahí que van a encontrar la tuberosidad bicipital en el radio, la B deltoidea en el B del húmero, ¿verdad? Y diferentes proyecciones y apófisis que vamos a encontrar entonces en los huesos. En los huesos, ¿verdad? Debido a la íntima relación con los tendones que tienen, que penetran en los huesos. Y esas fibras oblicuas son lo que se denominan fibras de Sharpey. Fibras perforantes o fibras de Sharpey. Es fibras de colágeno de tipo 1. Colágeno de tipo 1. Fibras de Sharpey o fibras perforantes. O fibras perforantes. Viene a ser un tejido conjuntivo que se dispone de forma oblicua en el hueso, porque viene a ser el tendón que penetra en el hueso. El tendón que va penetrando en el hueso. Esas son las fibras de Sharpey. Porque las demás fibras del tejido conjuntivo siguen la dirección longitudinal del hueso. Van a seguir la dirección longitudinal del hueso. E essa vai seguir a... Ese va a tener una dirección oblicua. Oblicua. Porque viene a ser el tendón. Vamos a tener el hueso y el tendón penetra en el hueso. Penetra y se fija íntimamente. Íntimamente se va fijando. Estão de colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1 también. Los tendones están formados también por colágeno tipo 1. Son las inserciones. Las inserciones, los músculos, inserciones de los tendones de los músculos. De los tendones de los músculos. Los tendones, que ya desarrollamos, que ya hablamos de los tendones cuando hablamos de tejido conjuntivo. Era un tipo de tejido conjuntivo denso, regular o irregular. Denso o regular. Tejido conjuntivo denso o regular. Tendones, aponeurosis, ligamentos. Tendones, aponeurosis, ligamentos. Bueno, sistema de Havers y conducto de Havers. ¿Se entendió eso, verdad? Sistema de Havers, que también se le conoce como osteoma. Y el conducto de Havers es por donde atraviesa entonces nuestro paquete vasculonervioso, nuestros vasos sanguíneos y nervios, para atravesar y distribuirse con nuestro tejido óseo. Los conductos de Volkmann que comunican un conducto de Havers con otro. Permite entonces esa anastomosis entre las arterias. Anastomosis entre las arterias. Corte transversal del hueso compacto. Corte transversal. Donde vemos nuestro conducto de Havers, las laminillas circunferenciales hasta la línea de cemento, que sería la zona más densa. Conducto de Havers, laminillas circunferenciales, osteocitos en sus lagunas y la línea de cemento. La zona más oscura, límite. É um tipo de tecido conjuntivo. Es el tejido conjuntivo, solamente con fibras dispuestas más condensadas.
condensada. Va a formar el límite del sistema de Haber. Sería más o menos la última capa de la línea circunferencial que corresponde a ese sistema de Haber. Y aquí vemos de forma longitudinal, ¿verdad?, el conducto de Boltzmann. ¿Por qué se ve alargado? Porque el borde es transversal. De ahí que los conductos de Haber se ven redondeados y los de Boltzmann se van a ver alargados. Porque el borde es transversal. Entonces este viene a ser un conducto de Boltzmann y aquí encontramos los conductos de Haber. Conducto de Haber. El tejido que encontramos entonces entre los sistemas de Haber corresponden al sistema intersticial. El sistema intersticial vienen a ser las láminas óseas que no se encuentran dentro del sistema de Haber. El sistema intersticial entonces. Bueno, los vasos sanguíneos llegan a los conductos de Haber y tenemos que le rodean los osteocitos. ¿Y cómo se nutren entonces los osteocitos? Siendo que en el conducto de Haber llegan los vasos sanguíneos, pero le rodean láminas de tejido óseo. El hueso es rígido, mineralizado y no permite difusión de nutrientes. ¿Y cómo se van a nutrir los osteocitos? ¿Cómo se van a nutrir los osteocitos? Si es un tejido rígido, si es un tejido sólido. ¿Cómo se nutren todos estos osteocitos que están alejados del conducto de Haber? Porque no vamos a tener un capilar que llega a cada una de las células. No tenemos un capilar que llegue a cada una de las células. Então, eles são nutridos pelo conduto de Haber. No se nutren por difusión. En esta tinción argéntica, si ustedes se fijan, ven estas líneas que van irradiando desde el conducto de Haber. Sí. Parece como unas líneas que van irradiando. Corresponden a pequeños canales, justamente se denominan canalículos. Canalículos. Esos canalículos permiten que se comuniquen un osteocito con otro. Son canalículos. Se ve ahí esas rayas más oscuras en esta tinción argéntica. ¿Y qué penetran por esos canalículos? No penetran vasos sanguíneos. Pero esos canalículos vamos a tener que van pasando proyecciones celulares. Nuestro osteocito son células que emiten prolongaciones y esas prolongaciones entran en contacto con prolongaciones de otros osteocitos. Y esas prolongaciones son las que atraviesan los canalículos óseos. Los canalículos óseos. En esos canalículos atraviesan proyecciones óseas. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con la nutrición? Que en esas zonas de contacto tenemos uniones. ¿Qué tipo de unión es el que permite el transporte de moléculas? Nexo, comunicante, de fisura, hendidura, unión tipo gap. Tipo gap. Ustedes van a recordar que en ese capítulo le llama unión de hendidura. Sí. Yo le dije, cada capítulo le va cambiando el nombre, no sé por qué le cambia, ¿verdad? Es más fácil llamar comunicante y listo, ¿verdad? Pero bueno, le cambia el nombre. Le llama entonces unión de hendidura. Y esa unión de hendidura tenemos en las proyecciones de esos osteocitos para que entren en contacto con otros osteocitos. De ahí entonces los nutrientes pasan de una célula a otra. De una célula a otra. Desde el conducto de Haber va pasando de una célula a otra los nutrientes por medio de esas uniones comunicantes, de las proyecciones de los osteocitos que recorren esos canalículos óseos, pequeños conductos
los canalículos óseos. Porque aquí no hay nutrición por difusión. Porque a través de la matriz mineralizada no puede difundir. Entonces necesita de esos canalículos, y en esos canalículos atraviesan proyecciones celulares en donde una célula entra en contacto con otra y se van pasando los nutrientes unas a otras. Unión comunicante. ¿Cómo? Sí. Uno le va pasando a otro, ¿verdad? Uno le va pasando a otro, ¿verdad? Pasa a uno. Passa de um sistema para outro De também? una célula a otra. Só fica. No, porque los nutrientes vienen desde el conducto de Haber. Y aquí, desde este conducto de Haber. Y así sucesivamente. Isso é na comunicação eletrônica. Sí, son comunicaciones. Pues, unión comunicante. Unión comunicante o unión de hendidura, unión tipo nexo. Permite entonces el transporte de moléculas de una célula a otra. Eso entonces facilita la nutrición entonces en el tejido óseo. Caso contrario, cada osteocito va a estar aislado. Y no puede estar aislado porque va a morir. Esa célula va a morir si es que no recibe la nutrición, si está aislada. Esos canalículos le permiten entrar en contacto con otras células y recibir nutrientes. Bueno, acá tenemos entonces esta definición ya es con hematoxilina y eosina. Nuestro periósteo, la laminilla circunferencial externa que me está preguntando, están las porciones externas, los sistemas de Haber con sus conductos de Haber, con sus laminillas circunferenciales, los osteocitos en sus lagunas. Aquí ocurre un proceso similar a lo que ocurrió en el cartílago. Muchas veces durante la preparación se van deshidratando los osteocitos, por eso queda ese espacio blanco, porque se deshidratan y se arrugan los osteocitos, entonces se achican y dejan un espacio blanco que es la laguna, y en algunos puntos se ve el núcleo del osteocito. Sí. Las lagunas son solamente espacios. Son espacios que son ocupados por los osteocitos. In vivo está ocupado totalmente. Acá en la imagen se deshidrató el osteocito, por eso se achicó. Entonces, en las lagunas están Los osteocitos. Igual que el cartílago también, los condrocitos estaban en sus lagunas, acá también los osteocitos están en sus lagunas. Lagunas. Acá se ve esas porciones más densas de la línea de cemento. Vemos entonces lo que serían los conductos de Haber. El sistema intersticial que vamos a encontrar entonces por fuera de los conductos de Haber. Sistema intersticial. Los conductos de Volkmann que vamos a ver de forma longitudinal en los cortes transversales. Los cortes transversales. Conductos de Volkmann comunicando un conducto de Haber con otros. ¿Queremos más grande? Parece justamente el Sol y los planetas en órbita. El Sol y los planetas en órbita. Bueno, sería entonces el conducto de Haber, las laminillas circunferenciales, los osteocitos en sus lagunas. Acá agrandando más, si ustedes se fijan con mucha atención, da para ver las estrías de los canalículos. Precisa, gente, ó. Si ustedes se fijan con mucha atención, da para ver. Da para ver. Si se fijan con mucha atención, se ven esas estrías de los canalículos. En la tinción argéntica se veía mejor, ¿verdad? Con hematoxilina y eosina es un poco más difícil, pero da para ver. Da para ver. Bueno, el hueso es pomposo, ¿verdad? El hueso pomposo. Vamos a tener que en las trabéculas del hueso pomposo encontramos también médula ósea. Ya tenemos médula ósea,
médula ósea y una porción de hueso esponjoso, ¿verdad? Vamos a suponer que eso viene a ser un pedazo de esto. Ay, va a ser muy rápido. Aquí, ¿verdad? Un fragmento de esto podría corresponder entonces a lo que sería esa pequeña lámina de hueso esponjoso. Aquí, hueso esponjoso. ¿Dónde encontramos entonces que está recubierto por el endostio? Endostio de este lado, endostio de este lado también, porque es por dentro. Médula ósea aquí, médula ósea aquí también. En el endostio encontramos células, los osteoblastos principalmente. Vamos a encontrar también células osteoprogenitoras y células de revestimiento, que es muy difícil de diferenciar esos tres. Muy difícil de diferenciar esos tres. Los osteoblastos generalmente son un poco más ovalados porque están activamente sintetizando hueso. Lo que va a ocurrir es entonces que esos osteoblastos, los osteoblastos comienzan a producir hueso y se van rodeando de matriz. Y cuando se quedan totalmente rodeados de matriz, es que se convierten en osteocitos. Porque están sintetizando matriz y se van adentrando en el tejido. Cuando ya están totalmente rodeadas de matriz ósea, pasan a llamarse osteocitos. Esa matriz al inicio todavía no está mineralizada. La matriz ósea que todavía no está mineralizada se denomina osteoide. Osteoide. ¿Qué es osteoide? Es matriz ósea que todavía no está mineralizada. No mineralizada. Posteriormente, mediante entonces la osteocalcina, se va a atrapar entonces el calcio en la matriz y se van a formar los cristales de hidroxiapatita, dándole entonces esa rigidez al tejido. Entonces, matriz ósea no mineralizada se denomina osteoide. 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 Bueno, entonces las células osteoprogenitoras dan origen a los osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan la matriz ósea, van sintetizando la matriz ósea, y a medida que se van rodeando de matriz, pasan a llamarse entonces osteocitos. Mineralizado. ¿Cómo? Cuando no están mineralizados. Cuando están, no, van a ser ya osteocitos. Cuando están rodeadas de matriz, ya es osteocito. Cuando la matriz no está mineralizada, la matriz se llama osteoide, no la célula. La matriz ósea no mineralizada, no la célula. Entonces, la matriz ósea que todavía no está mineralizada es el osteoide. Pero cuando el osteoblasto se rodea totalmente de matriz, ya se llama osteocito. Osteocito, ¿ven? Bueno. Esto entonces deriva de las células osteoprogenitoras y vamos a encontrar algunas células de reserva, y esas células de revestimiento, que son las células de reserva, son células inactivas que no están sintetizando matriz en ese momento. Van a activarse en caso de necesidad nada más. En caso de necesidad pasan a activar. De ahí entonces estos osteoblastos, cuando están activamente sintetizando matriz, son bien basófilos. Bien basófilos porque necesitan sintetizar proteínas, necesitan un retículo plasmático rugoso abundante porque sintetizan fibras de colágeno, sintetizan los proteoglicanos, las glicoproteínas, ahí que necesitan un abundante retículo plasmático rugoso, y las células serán basófilas. Las células serán basófilas. También vamos a encontrar a nivel del endostio células multinucleadas de gran tamaño que corresponden a los osteoclastos.
Acá ustedes se fijan, vamos a encontrar osteoblastos y aquí ya pasa a llamarse osteocitos. Pues vamos a encontrar células de gran tamaño multinucleadas y esas células multinucleadas corresponden a los osteoclastos. La función del osteoclasto es degradar la matriz ósea. Vamos a tener en cuenta que la célula que realmente va formando la matriz ósea es el osteoclasto. El osteoclasto es el que va formando y produciendo la matriz. Cuando queda totalmente rodeada de matriz ósea, queda como aislada, rodeada por una matriz rígida, el osteocito. De ahí que ya no puede estar formando matriz, pero lo que va a hacer es mantener esa matriz que le rodea. Eso es lo que va a hacer el osteocito, va a mantener, porque ya no va a estar formando matriz porque ya está totalmente rodeada. Os osteoblastos, eles formam matriz. Son las células que más forman la matriz, ¿verdad? Los osteocitos forman, pero para el mantenimiento de esa zona que le rodea, porque ya está aislado, está rodeado por una matriz rígida, entonces ya no puede formar, porque ya está apretada ahí, en su laguna, aislada. Y la matriz es rígida, no es como el cartílago. La matriz es rígida. Entonces ya no forma matriz, sino que mantiene la matriz que le rodea. ¿Y cómo produce el mantenimiento? Lo que va a hacer es reorganizar las fibras de acuerdo a las tensiones que sufre el hueso. Va a reorganizar las fibras. De ahí que puede degradar la matriz para volver a remodelar esa matriz, para volver a reorganizar las fibras en la dirección que necesita el hueso. Porque si está soportando las tensiones, uno va caminando, estimula el hueso, y ese estímulo puede entonces estimular a los osteocitos para que se reorganicen las fibras en una mejor posición, para resistir mejor una tensión en una dirección. Entonces va degradando y va reformando esa matriz, reorganizando las fibras y va manteniendo esa matriz. Hay una adaptación. Sí, se va a adaptar de acuerdo a las tensiones, a la presión que se ejerce sobre el hueso. De ahí entonces justamente que el estímulo, el movimiento, estimula mucho el hueso, estimula mucho las células óseas, pero ya no va a estar formando gran cantidad de matriz porque ya está aislada de esa célula, ya está totalmente rodeada por una matriz rígida. Va a estar manteniendo esa matriz y permitiendo una reorganización de las fibras. De ahí que puede degradar y puede formar también las fibras y va a renovar esas fibras envejecidas. Entonces esa viene a ser la función del osteocito, la célula que más va a estar formando hueso y que va a permitir el crecimiento va a ser el osteoblasto en realidad. El osteoblasto. Ahora el osteoclasto va a producir la resorción ósea. ¿Qué significa resorción ósea? Viene a ser la degradación, la digestión de la matriz. Va a liberar los minerales de esa matriz ósea y esos minerales van a pasar a la circulación. De ahí que va a participar en la homeostasis de los minerales, fósforo y calcio, de acuerdo a las necesidades. Ustedes ya vieron y están viendo en biofísica cómo es importante el calcio para el potencial de acción, por ejemplo. Están viendo eso en biofísica, ¿verdad? La importancia de los electrolitos, de sodio, de potasio y del calcio. Para el potencial de acción de membrana. De entonces, en caso de necesidad de calcio, se libera desde el hueso. ¿Y cómo se regula esa liberación del hueso? Vamos a tener entonces una hormona que es la paratormona, la PTH, hormona paratiroidea o paratormona, producido entonces por la paratiroides. La paratiroides, que son glándulas, 4 pequeñas glándulas detrás de la tiroides, 4 pequeñas glándulas que liberan entonces
hormona paratiroidea que estimula a los osteoclastos para aumentar la resorción ósea para que se libere más calcio a la circulación. La resorción ósea aumente la resorción ósea y se libere más calcio a la circulación. Eso en caso de que haya necesidad de calcio. Una mujer embarazada que está dando de mamar fácilmente se puede descalcificar si es que no repone justamente el calcio que está perdiendo para la producción de la leche materna, ¿verdad? Y lo que ya perdió también con el embarazo, ¿verdad? Entonces tiene que reponer esas pérdidas. Entonces si es que hay algunas que se le antoja hacer dieta después de que está embarazada, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Le va a faltar nutrientes, porque se va descalcificando. Cuando se va descalcificando, el hueso pierde densidad y se debilita y puede llegar a la osteoporosis. Entonces, se sugería tomar calcio antes del embarazo. Antes, durante y después. Sí, antes, durante y después. Pero en realidad, antes del embarazo, uno de repente no está previendo, no sé que sea planeado ese embarazo. Ya está planeado, está en los planes. Pero muchas veces no están los planes. La mayoría de las veces no están los planes, ¿verdad? Así que entonces, generalmente durante y después hay que hacer sí, la reposición. Generalmente toman multivitamina, que ya tiene hierro, ya tiene vitamina B9, ya tiene vitamina B12, todos los componentes necesarios para el buen desarrollo. Tiene mujeres que pierden algunos dientes cuando están embarazadas. Sí, justamente por la debilidad que uno va sufriendo, la debilidad. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre formación y degradación del hueso. Siempre tiene que haber un equilibrio. Lo contrario, cuando hay un aumento de formación de tejido óseo, como puede ocurrir en la acromegalia, por ejemplo, en el gigantismo, hay deformidades óseas. Hay pocos osteoclastos, cuando hay gigantismo. No es poco, sino que está inhibido y está estimulado la formación del hueso. ¿Y cómo se inhibe el osteoclasto, ¿verdad? Para la formación? Nosotros tenemos otra hormona, en este caso producida por la tiroides, no la paratiroides. Sí, entonces, déjame entender. Para que o osteoclasto entre en funcionamento, precisa del tipo de la hormona. Para y para que serve quando hay osteoporose, para que encerre o trabalho do osteoclasto. O que acha? Para inhibir al osteoclasto, justamente para que se mantenga ese equilibrio, tenemos la función de la calcitonina liberada a nivel de la tiroides por las células parafoliculares. La calcitonina, ¿qué va a hacer? Inhibir al osteoclasto y estimular la formación de matriz, el almacenamiento. Entonces tenemos funciones contrarias, la paratormona y la calcitonina. Paratormona liberada por la paratiroides, calcitonina por la tiroides. La paratormona estimula al osteoclasto para que se produzca la resorción ósea y liberación de los minerales. La calcitonina inhibe a los osteoclastos y estimula la formación ósea. ¿Quién va a estar produciendo el hueso? Los osteoclastos. La formación ósea y la mineralización del hueso. El almacenamiento de calcio. Entonces, efectos contrarios. Paratormona y calcitonina. Paratormona y calcitonina. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, paratormona es que estimula los osteoclastos para que produzcan una resorción ósea. La calcitonina,
que va a inhibir al osteoclasto y que va a estimular la formación del hueso, la formación de la matriz, el almacenamiento de calcio. Acá tenemos otro sistema de Havers, con el conducto de Havers. Vemos entonces la línea de cemento. ¿Se ve la línea de cemento? En esta línea más densa, línea de cemento, osteocitos en su laguna. Aquí vemos endostio. Endostio, acá arriba tenemos médula ósea. Esto es un artefacto, esto que se ve en lila. Artefacto no existe, pero acá tenemos médula ósea. Acá vemos los osteoblastos produciendo resorción ósea, excavando el hueso. Y cuando está así excavando el hueso va a formar esa excavación se denomina laguna de Houshik. Y acá tenemos entonces un osteoclasto en su laguna de Houshik. Acá si se fijan bien, ven que esta célula tiene varios núcleos. Se ve muy pálido, pero da para apreciar que tiene varios núcleos. Es una célula de gran tamaño, multinucleada, produce la resorción ósea, y esta zona de excavación del hueso es lo que se denomina laguna de Houshik. Laguna de Houshik. ¿Por qué está excavando? Porque está degradando el hueso, está produciendo la resorción ósea y liberando los minerales. Laguna de Houshik. Los osteoclastos, ya dijimos, derivan de los monocitos, sistema mononuclear fagocítico. No deriva de la célula osteoprogenitora. Señor. ¿Sí? Bueno, para terminar, Não vou mentir, não vou mentir. para terminar, ¿verdad? ¿Qué es entrenamiento de CIR? Mas até que a morte não se vai. Entrenamiento de CIR. Osificación. Para terminar, tenemos dos tipos de osificación. La osificación endocondral e intramembranosa. ¿En qué consiste la osificación endocondral? Osificación endocondral. Começa com a proliferação e acumulação de células mesenquimatosas no sítio onde se desenvolve o futuro possível. Endocondral, ahí faltó algo. El molde cartilaginoso. Endocondral se forma a partir de un molde cartilaginoso. ¿Qué pasa? Las células mesenquimáticas van a formar cartílago hialino. Y ese cartílago hialino es el que se va a osificar posteriormente. Eso es osificación endocondral. A partir de un molde cartilaginoso. Entonces, que las células mesenquimáticas van a producir cartílago. Y ese cartílago es el que se va a osificar. Entonces, primero se produce cartílago. Es la osificación a partir de un molde cartilaginoso. Eso ocurre a nivel fetal, porque primero se produce cartílago y después se osifica ese cartílago. Se forma un molde de ese hueso largo a partir de cartílago y después se va osificando. O sea, esas células mesenquimáticas primero desarrollaron un tejido cartilaginoso y posteriormente ese molde cartilaginoso se osifica. Eso es osificación endocondral. E qual é o cartílago? ¿Cómo? E qual é o cartílago? Cartílago hialino. Cartílago hialino. Pero eso ya dijimos recién. ¿Dónde encontramos cartílago hialino? En el hueso fetal, en la placa de crecimiento. ¿Cuál era el cartílago que tenía tendencia a osificarse? Y la osificación intramembranosa tenemos a partir de las células mesenquimáticas que desarrollan directamente
a los osteoblastos. O sea, no se convierte en células cartilaginosas, sino que directamente en célula ósea. Célula ósea. A partir das células Se van a mesenquimáticas, diferenciarse en osteoblastos, los osteoblastos van a a partir producir das matriz células ósea ya directamente. mesenquimáticas, Directamente. O sea, no tiene un precursor cartilaginoso. No se forma a partir, se forma directamente el tejido óseo. Directamente el tejido óseo. Las células mesenquimáticas se diferencian en osteoblastos que ya van formando matriz ósea. Células mesenquimáticas se diferencian en osteoblastos y van a dar lugar directamente a la formación de la matriz ósea. Sí. En la endocondral primero se forma un molde cartilaginoso y en la intramembranosa se forman directamente células. ¿Qué eran las células mesenquimáticas? são encontradas nos embriões. Las células madre que encontramos en el embrión, células con capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Entonces, en la endocondral primero se diferencia en células cartilaginosas y después ese tejido cartilaginoso se osifica. Pero en la intramembranosa vamos a tener que se forman directamente células óseas a partir de esas células mesenquimáticas. A osteoprogenitora, que é uma célula. La osteoprogenitora es una célula que ya tomó el rumbo del tejido óseo. Es como una célula madre, pero de los huesos. Solo de huesos. O sea, esa célula mesenquimática es la que se va a diferenciar en realidad en la osteoprogenitora y la osteoprogenitora en osteoblastos y así. ¿Se entiende? Terminou? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? Sim. ¿Ya para entender? Só dia 31 de maio. ¿Cómo? 31 de maio tem dúvida. 31 de mayo hay dudas.